Nuestro Señor Jesucristo. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 36, hermanos. Y en el versículo 1 al 3. Y hoy vamos a hablar, el mensaje se llama La derrota de nuestros enemigos. Y para esto vamos a leer Génesis 36, 1 al 3, donde dice la palabra de Dios así: Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, y a Aholibama, hija de Ana, hija de Sibeón, el Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabayot. Para la gloria de Dios, hermanos. Pueden sentarse. Después del año de 586, 586, cuando el pueblo de Israel o los judíos fueron conquistados por Babilonia, la historia, hermanos, nos dice que los edomitas ocuparon las tierras del sur de Judea. Toda esta generación que narra el capítulo 36 de los hijos de Esaú, ellos habitaron en esta tierra después que fueron conquistados los judíos. Con el paso del tiempo, en el año 300 antes de Cristo, vinieron pueblos como los nabateos. Ellos conquistaron esta tierra ahora, y Edom cambió ya los conocían como Idumea, ¿sí? Entonces, cuando oímos Idumea o Idumeos, estamos hablando de esta descendencia de Esaú. Y los Idumeos tuvieron su capital en Hebrón, y esta capital fue capturada una vez lo hablamos, pero es muy difícil recordarlo. Fue capturada por un caudillo llamado Judas el Macabeo para el año 165 antes de Cristo, ya más cerca de la venida del Señor. Y decimos esto, hermanos, porque para el año 47 antes de Cristo, un hijo de Antípar llamado Herodes el Grande, ahí ya no suena más, Herodes el Grande, fue el que quiso matar a Jesús cuando era bebé. Y Herodes el Grande, ¿de dónde creen que era? Era un idumeo, era de esta generación. Entonces era, hermanos, un enemigo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ya para cuando el Señor fue crucificado, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, y los romanos hicieron algún trato con algunos idumeos, pero como ellos se dedicaron a la matanza, entonces los romanos prácticamente quedaron subyugados como nación por parte de los romanos. Pero aquí, hermanos, en Génesis 36, y no esperamos que usted recuerde todo esto, pero solamente para que cuando vengamos a la Biblia y leamos este capítulo que es inspirado por Dios, veamos, hermanos, ¿verdad?, que Dios derrota a sus enemigos, hermanos, ¿sí? Y quiero que veamos tres
tres razones, o tres formas, perdón, cómo el Señor derrota a sus enemigos. Tres razones, mejor dicho. Primero, hermanos, tres formas o motivos, podemos decirlo así, ¿verdad? Tres motivos. Por la venganza de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad?, las influencias, hermanos, de gente que no conoce a Dios. Primero vean ahí en el versículo 2, dice que Esaú tomó mujeres de las hijas de Canaán. Y esto en los capítulos anteriores habíamos visto que causó una tristeza en sus padres, en Isaac y en Rebeca. Por eso vemos cómo desde Abraham, vemos cómo le dijo a su siervo: no tomes para Isaac mujer de estas cananeas, ¿no? Y también Isaac, ¿verdad? Rebeca envió a Jacob para casarse, no con las cananeas, sino con las de su pueblo. Entonces tomó a su propia familia y amó a Raquel. Pero Esaú, hermanos, se mezcló con las cananeas. Y vamos a ver más o menos, no vamos a ir viendo estos nombres porque pues son realmente totalmente desconocidos, pero vamos a aprender un poquito en este estudio el énfasis o la importancia de estos pueblos en el futuro de Israel, en el futuro del pueblo de Israel. Y esto lo vemos muy pronto, hermanos, y vamos a ir a través de algunos versículos. Primero, nos damos cuenta, hermanos, en el versículo 1, que Esaú es ¿quién? Edom. Entonces, cuando en la Biblia veamos Edom, entonces está hablando de los descendientes de Esaú, ¿sí?, de todas esas familias, que ya explicamos que también son los idumeos. Pero ¿qué tiene que ver con Israel? Bueno, vayan ahí a Números capítulo 20 primero. Números capítulo 20, desde el versículo 14. Cuando Israel está peregrinando, después de que salió de Egipto, dice la Biblia que Moisés envió embajadores al rey ¿de quién? De Edom. Y ya estos eran naciones, ya no era un hijo o dos hijos, ya eran naciones. ¿Y qué es lo que hace Edom ya como nación? Le dice: así dice Israel, tu hermano. ¿Por qué le dice tu hermano? Bueno, porque Esaú y Jacob eran hermanos. Entonces los descendientes de Jacob, los descendientes de Esaú, eran hermanos, ¿sí? Por eso Israel le dice: tu hermano Israel te dice así. Tú has sabido cómo he venido trabajando, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Pero nosotros clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel sacándonos de Egipto. Ahora el versículo 17 dice: te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos tu agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra y a siniestra. En otras palabras, lo único que queremos es atravesar tu tierra, porque nuestra tierra no es aquí en tus posesiones, sino nosotros vamos, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida, ¿verdad? Prácticamente hacia Canaán. Pero recuerden, una cosa es no tomar las mujeres de Canaán, pero los que habitaban ahí, pero esa es la tierra que el Señor les había prometido, donde está Jerusalén. Pero ¿cuál fue la respuesta de Edom? En el versículo 18, le dijo: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino seguido iremos, si bebiéremos aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, ciertamente sin hacer otra cosa, pasaré de seguida. Pero Edom
le dijo: no pasarás. ¿Sí? Y salió Edom contra él con mucho pueblo y una mano fuerte, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su término, y apartóse Israel de él. Esto va a traer consecuencias para Edom. Entonces, estos hijos, cuando nosotros leemos Génesis 36, hermanos, entendemos ahora que los israelitas, ¿verdad? Moisés les está diciendo: miren, Edom, ¿de dónde procedió? Era nuestro hermano, era Esaú, y debió solamente habernos pasado, pero ahora se convierten en sus enemigos. Ahora vean, hermanos, los profetas. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, capítulo 25, las palabras que pronuncia Dios por este acto, era este y otros actos que Edom hizo contra Israel. Ezequiel capítulo 25, versículo 12, dice: así ha dicho el Señor Jehová: por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: yo también extenderé mi mano sobre Edom, y talaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán y de Dan. Estas eran ciudades también, nombres de descendientes, ¿verdad?, que encontramos en Génesis 36. Caerán a cuchillo, y pondré mi venganza en Edom por la mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y según mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor Jehová. Entonces, cuando oímos esta palabra, dice: bueno, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿Y cuál es el principio, hermanos, que encontramos nosotros? Que dejemos las cosas en manos de Dios. Amén. Que el cristiano tiene quien lo defienda. El cristiano tiene quien lo vigile, quien lo ayude, quien vaya por él. Hay los ojos de Dios, dice el Salmo, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Por eso siempre les hemos dicho, hermanos, Dios está viendo. Si Dios está viendo, no importa que usted no vea o yo no vea, no importa, Dios. Sabemos que Dios está examinando nuestras obras. Y más allá de nuestras obras, nuestras intenciones, ¿sí? Las intenciones ocultas de los corazones, ahí está Dios. Qué gran confianza nos da esto, ¿no, hermanos? Es decir, estas palabras de Ezequiel no son palabras pequeñas, hermanos. Es una venganza terrible en contra de esta nación, ¿verdad? Por no dejar pasar a Israel, no darle oportunidad. Sí, cómo no, pasa. Ahí tenemos aguas para tu ganado, la tierra nos ha dado viñas, pasen y coman. Pero dijeron: no pasarás, y si pasas, voy a poner un armamento contra ti. ¿Verdad? Qué terrible, hermanos, es cuando las personas actúan así con los hijos de Dios. Usted no tema, hermano. Si las personas, ¿verdad?, el mundo no nos acepta, no debemos de temer, porque Dios está con nosotros, hermano. ¿Sí? Es uno de los principios que enseña este versículo acerca de Edom. Vean lo que dice, igual, hermanos, de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vean, hermanos, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ya esto es en el tiempo de la monarquía, donde están los reyes gobernando. O sea, esto va, hermanos, a términos futuros también. Vean lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? Y por eso la narrativa es un poco difícil de entender, porque hay que ver dónde está la cronología, el tiempo de cada uno. Pero vean, hermanos, en el versículo
10. Amén, dice ahí. Ahora pues aquí los hijos de Amón y Moab. A ver. Y los del monte Seir. Estos del monte Seir son los idumeos, hermanos. A partir del versículo 20 encontramos que habitaron en el monte Seir. Dice, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto. Ya ven, está citando lo que Moisés cita en Números. Ese acto malvado de Edom de no dejar pasar a Israel por sus tierras. Dice, cuando venían de la tierra de Egipto, dice, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí, ellos nos dan ahora el pago. Está orando Josafat a Dios, porque estos pueblos ahora vienen en contra de Judá. Dice, Señor, ellos ahora nos dan el pago viniendo a echarnos de tu heredad. Ellos ya están en la tierra prometida, ahora vienen a combatir contra Israel, contra Judá, y le dice, esta heredad que tú nos diste a poseer, oh Dios nuestro. Le pregunta a Josafat a Dios en su oración, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Hay veces, hermanos, paramos un momento ahí, que cuando nuestros enemigos, los enemigos del cristiano, se levantan, nos quedamos así. No tenemos salida, no tenemos respuesta, no tenemos argumento. Decimos, Señor, ¿por qué no podemos defendernos? Porque Dios quiere usar su mano poderosa, hermanos, en nuestra vida. Amén. Él dice, me vas a clamar a mí, voy a cerrarte todos los caminos, vas a sentir que tu enemigo es tan grande que no vas a tener opción nada más que clamarme a mí, y eso es precisamente lo que Dios quiere. Entonces, en este caso, los edomitas estaban, ¿verdad? Y todas esas naciones, ahora en contra de Judá, en su propia tierra, y Josafat está clamando. Y dice el versículo 12, así que volvemos nuestros ojos hacia ti, Señor. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, aquí la vida, hermanos, peligraba hasta de sus hijos, de sus pequeños. Pero había un profeta llamado Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, un levita, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y le dijo, esta es la palabra de Dios en el versículo 15, oíd Judá todo y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Qué hermoso, hermanos. Descansamos en estas palabras, decimos, bueno, está en manos de Dios. No es mía la guerra, no es, hermano, no es tuya la guerra en contra de las acechanzas de tus enemigos. Es de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso el tema se llama la derrota de nuestros enemigos. Dios se ha encargado de derrotar a nuestros peores enemigos. Entonces, primero es por la venganza de Dios. Esa es la primera forma, hermanos, que Dios, la primera razón, ¿verdad? Porque Dios es el que venga, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces, ay de mí, hermanos, si yo uso mis manos para vengarme, ¿no? La venganza es de Dios. Así como de Él es el poder, si de Dios es el poder, mío no es el poder. Y si Dios dice mía es la venganza, entonces la venganza no es de nosotros, no es algo que los hijos de Dios practiquemos. Ahora vayan nuevamente ahí a Génesis 36, hermanos.
Ahí en el versículo 12 encontramos no solamente a Edom como nación, sino parte de sus hijos. Ahora se forman más naciones enemigas de Israel. Vean, ahí hay un descendiente llamado Amalek. Amalek. Este Amalek también, hermanos, convirtiéndose en nación, va a ser un enemigo importante de Israel. ¿Por qué? Bueno, lo conocemos más. Esto es como su inicio, ¿verdad? Pero lo conocemos más en Éxodo capítulo 17. Vayan ahí, versículo 8. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Los israelitas van saliendo de Egipto. Ya el Señor derrotó a sus enemigos egipcios, ¿cierto? Ya el Señor derrotó a Faraón. Pero ahora los enemigos de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida siguen teniendo enemigos. Y en Éxodo 17, 8 al 16 encontramos esta historia. Vean, dice: y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal y pelea con Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahí estaban, en la cumbre de esa montaña. Y dice la Biblia que cuando Moisés alzaba su mano con la vara, ¿verdad?, de Dios, dice que Israel prevalecía. Cuando Moisés estaba así, estaban allá peleando, Israel iba ganando la batalla. Pero luego, como las manos de Moisés estaban ya pesadas, cuando Moisés bajaba su mano, ahora iba ganando a Amalek. ¿Sí? Esa es la historia. Entonces se dieron cuenta Josué. Y dice: y las manos de Moisés estaban pesadas. Tomaron una piedra y pusieronla debajo de él, y asentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos. Perdón, era Aarón y Hur, porque Josué estaba peleando. Y dice: el uno una parte y el otro otra. Y así hubo en sus manos de Moisés fuerza. Entonces Aarón y Hur estaban sosteniendo las manos. Necesitamos, Moisés, que tus manos estén arriba para que ganemos. Y dice la Biblia, hermanos, vean el versículo 13, que Josué deshizo a Amalek. O sea, totalmente lo aniquilaron a este gran enemigo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalek. Prácticamente quedaron amalecitas vivos. ¿Sí? Y Moisés ahí edificó un altar, hermanos. Esto es adoración, ¿verdad? Cuando se edifica un altar, es cuando el pueblo adora a Dios en sus victorias. ¿Sí? Cuando Dios te da victorias sobre enfermedades, sobre problemas, ¿qué tienes que hacer? Sino venir y adorar a Dios y testificar acá el poder de Dios, hermanos. ¿Verdad? Siempre les hemos dicho: párense aquí y digan: el Dios que yo creo, el Dios que alabo, el Dios que oro, Él me ha dado mis victorias, para que nosotros nos regocijemos y digamos: bendito sea Dios, ¿verdad? A lo mejor alguno de mis hermanos está pasando alguna dificultad también, y viene usted y testifica: el Señor fue conmigo y me dio la victoria. Me va a dar ese ánimo a mí, hermanos, para también seguir confiando en Dios. ¿Sí? Qué hermoso, hermanos. Bueno, seguimos adelante, porque ahí en Números 24 también nos narra cuando, parece ser ahí es donde Balaam va a maldecir a Israel influenciado por Balac, ¿verdad? Acuérdense que contrató Balac a Balaam para maldecir a Israel. Y en Números 24, versículo 18, en vez de maldecir a Israel, vean lo que hizo Balaam.
hizo una profecía en contra de Edom. En el versículo 18 dice: será tomada Edom, será también tomada Seir. Estos son Seir, es donde habitaba Esaú, hermanos. Dice: por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, y él de Jacob se enseñoreará y destruirá de la ciudad lo que quedare. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de gentes, mas su postrimería perecerá para siempre. ¿Sí? Entonces, lo que aquí Dios estaba profetizando por medio de este profeta impío, porque era un profeta impío, Balaam, en vez de maldecir a su pueblo, maldijo a los enemigos de Israel. Vean, esto es increíble, hermanos. Lo que está pasando acá es de que Balac contrató a Balaam para que viniera y maldijera a Israel. ¿Y saben qué? Dios, ¡boom!, cambió todo. Qué hermoso, hermanos. Imagínense el pobre de Israel, ahí la nación, ¡ay! Ya están acá levantando maldiciones en contra mí. Dijo Dios: no. Ese profeta impío va a maldecir, pero a tus enemigos, Israel, porque yo soy tu Dios. Y es lo que hizo con Edom y con Amalek. Vayan ahí a Deuteronomio, hermano, capítulo 25, versículo 17 también. Moisés recapitula esto y dice: acuérdate, Deuteronomio 25, 17, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿Recuerdan? Te salió al camino y te desbarató la retaguardia de los flacos que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no temió a Dios. Será pues cuando Jehová tu Dios te hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, que raerás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No te olvides. Este era un mandato directo de Dios para, hermanos, deshacerse completamente de esas gentes, pero Israel no lo hizo. Y vean, hermanos, la cobardía de Amalek. ¿Cómo lo atacó? Por la espalda, ¿verdad? ¿Sí o no? Que te salió el camino y te desbarató la retaguardia. Eso es por la espalda, por lo más débil. Por ahí te quiso atacar, pero yo tenía ahí en mi siervo Moisés, que nomás levantaba sus manos y con eso tenía. Con eso les dimos, dijo el Señor. Amén, bendito sea el Señor, hermanos. Entonces ahí la aplicación, hermanos, es: tenemos un Dios en quien podemos confiar. Amén. Y bueno, vean la última historia de este segmento. Está en 1 Samuel 15, cuando Saúl, siendo rey, Dios le manda a destruir ya totalmente a Amalek, a este pueblo. Pero recuerden cómo empezó: descendiente de Saúl. 1 Samuel capítulo 15 dice que Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos: acuérdate de lo que hizo Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruirás en él todo lo que tuviere. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas, ovejas, camellos, asnos. Deshazte de todo. Ese es uno de los textos que le dan mucho dolor de cabeza a los jóvenes. Dicen: pero ¿cómo es que Dios manda a matar a todo el mundo? Dios, hermanos, tiene autoridad de quitar la vida y no dar respuesta a nadie. Él es el que da vida y la quita soberanamente, hermanos. Y así fue Saúl, peleó con Amalek, pero ya ustedes conocen la historia de que Saúl dijo: bueno, Amalek tiene cosas que nos pueden servir,
y empezó a tomar, ¿verdad? Y por eso Dios dijo, este rey no sirve para nada, no puede obedecer las órdenes que le damos. Bueno, hermanos, esto es, ¿verdad? La primera razón por la Dios venga a sus hijos, hermanos. Amén. Podemos confiar en Dios. Quiero mostrarles algunos textos de aquí de los profetas. El profeta Ezequiel, no sé si ya lo leímos, capítulo 25, versículo 13. Sí, ya lo leímos. También vean el profeta Amós, que fueron contemporáneos de esos tiempos. Es uno de los libros pequeñitos. El profeta Amós, a ver si lo encuentran antes que yo. Capítulo 1, versículo 12. Amén. Y meteré fuego en Canaán y consumirá los palacios de Jorge. Dios le pague. Estos también, hermanos, son descendientes edomitas, ¿verdad? Ciudades también donde habitaron Temán y Bosra. Entonces es bueno conocer, más o menos tener una idea de por qué el Señor, la Biblia habla de esos términos. Y el profeta Abdías, otro de los pequeñitos también, que nada más tiene un capítulo, en el versículo 8 dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Entonces Dios, hermanos, ¿verdad?, hablando por sus profetas, nos dice que su pueblo será vengado, hermanos, los hijos de Dios, ¿sí? Entonces podemos confiar en Dios, hermanos, que el Señor está atento, ¿sí? Está atento. Usted confía en el Señor, confiemos en Dios. El cristianismo, hermanos, tendrá su galardón, ¿verdad? Sus promesas cumplidas. Nosotros seguimos adelante, confiando en Dios. Lo que un cristiano debe de hacer es mostrar amor para con todos, perdón para con todos, misericordia para con todos, ¿verdad? Muchas veces se nos va a juzgar, se nos va a malinterpretar, se nos va a hacer muchas cosas, hermano. Pero nosotros, ¿verdad?, adelante. Y Dios está ahí. Ahora, rápidamente, hermanos, ya de forma breve, vean de unas palabras más fuertes. También el Señor derrota a nuestros enemigos por su furor. Y esto es un poco más fuerte. Hablando de estos pueblos que están ahí en Génesis 36, vean lo que dice Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, versículo 10. Ahí habla de versículo 10. Los emineos habitaron en ella, antes pueblo grande y numeroso en alto como gigantes. Siga adelante hasta el 12, hermano. Por gigantes eran ellos también contados como los anaseos, y los moabitas los llamaban emineos. Y en Seir habitaron antes los oreos, y a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los destruyeron delante de sí, y moraron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra en posesión que les dio Jehová. Amén. Entonces, esos anaseos, por eso dice que tuvo un descendiente llamado Anna o Aná, ¿sí? De ahí nacieron estos anaseos. Los moabitas los llamaron emimeos, ¿sí? Y eran hombres, pues, gigantes, como dice ahí. Los oreos es donde al final ya se fue la capital, hermanos, de estos enemigos de Israel.
Pero vean, hermanos, el furor de Dios. Vean cómo lo dice el profeta Jeremías. Ahí en el capítulo 25, hermanos. Versículo 15. Jeremías capítulo 25, versículo 15. Amén, hermano. Versículo 15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano el vaso de vino de este furor y da a beber de él a todas las gentes y las cuales yo te Envío. Amén. Esas son palabras más fuertes de Dios, ¿verdad? Nuestra venganza no va a hacer nada, hermanos. El problema es cuando Dios se mete en la escena y vean cómo habla. Así me dijo Jehová Dios: toma de mi mano el vaso del vino de este furor. O sea, usted no quiere ver a Dios enojado, ¿sí? No, hermanos. Pero ahora el profeta está diciendo: toma de mi mano y dale de beber a todas las gentes a las cuales yo te envío. Y vean a quiénes. Versículo 16: beberán y temblarán, enloquecerán delante del cuchillo que yo envío entre ellos. Y tomé el vaso, dice Jeremías, de la mano de Jehová, y di de beber a todas las gentes a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en soledad, en escarnio, en silbo, en maldición, como este día, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo. ¿Sí? O sea, ni Jerusalén se escapó, se rebelaron contra Dios, ustedes también. Faraón, pues ya vimos cómo le fue. A toda la mezcla de gente y a todos los reyes de la tierra, a Uz, este también está en Génesis 36, descendientes de Esaú, Uz, y a todos los reyes de la tierra de Palestina, y a Ascalón, Gaza, Ecrón, y al residuo de Asdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, y a todos los reyes de Sidón, y a todos los reyes de las islas que están del lado de la mar, de Dan, Tema, Bus, y todos los que están al cabo. Estos son todos, hermanos, descendientes de Esaú. Pero vean, usted quiere, hermano, el cuchillo de Dios. Eso es lo que Dios manda. O sea, yo digo, todos los que se meten con los hijos de Dios, cuidado, porque el Señor envía el vino y los, ¿verdad? Como cuando a uno de chico tenía tos, y en 1980, yo nunca voy a olvidar ese jarabe, sabor cereza. Yo no puedo probar ninguna soda de cereza el día de hoy, hermano, porque mi madre agarraba y me hacía beber ese vinagre, ese jarabe, que me quedaba, no importa, hermano, me quedaba el sabor tan amargo, y yo no quería, lloraba, y digo, mejor inyéctenme, háganme algo, pero no me den de beber de ese jarabe. Y hasta me dio cosa ahorita. Imaginen cuando Dios dice: dales de beber el vino de mi furor. Dios, hermanos, Dios está con usted, hermano. ¿Usted cree que a lo mejor nadie le importa a usted? A lo mejor usted es el más insignificante, pero Dios no quiere que me lo toquen. Dios no quiere que toquen a aquel que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Yo digo, ya tenemos tiempo, el reloj ya se paró, hermano. Digo, gloria a Cristo. ¿Sí? Adelante. Entonces vamos a... Vean el versículo 27 al 29. Ahí mismo en Jeremías, hermano. Dice: les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es que cualquier voz lo dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos. Aquí no es una agüita fresca, hay aguas, no, bebed
y embriagad. ¿Qué vamos a beber? El vino del furor de Dios. Y vomitar y caer, y no os levantéis delante del cuchillo que yo envío entre vosotros. Y será que si no quieren tomar del vaso de mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, habéis de beber. Así como me hizo mi mamá. Lo tienes que tomar. Porque he aquí que a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Bien? Entonces, ¿de qué lado quiere estar usted, hermano? Yo quiero estar del lado de mi Dios, ¿verdad? Y que el Señor se encargue de mí. No, 25, hermano. 25. Sí, ya lo va. 25 del 15 al 23 y luego del 27 al 29. Ya lo va a aplicar mi hermana Marina a sus adversarios. No, hermanos, sí, en serio. Esto es, hermanos, para confiar en Dios. Que Dios no está dormido ahí. Ah, pobrecito de mi hijo. No, Él está ahí. Por último, hermanos, rápidamente, por el juramento de Dios, ¿verdad? De lo que dice ahí en Génesis 36. Vean ahí mismo el profeta Jeremías. No solamente, hermanos, por la venganza de Dios, por el furor de Jehová, sino también por el juramento de Dios. Y vamos hasta el capítulo 49 de Jeremías para ver un pasaje, capítulo 49. Y dice el versículo 13, Jeremías 49, 13, porque por mí he jurado, dice Jehová, que en asolamiento, en oprobio, en soledad y en maldición será Bosra. Otra vez, hermanos, esa nación, de ahí Génesis 36. Y todas sus ciudades serán en asolamientos perpetuos. El versículo 22 dice: he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas sobre Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Esa nación poderosa, por aquí no pasas. Ahora va a ser como entre nosotros los niños, ¿verdad? Cuando estamos niños, decimos, estás llorando como niña. Bueno, es lo que aquí dice la Biblia así. Será como su corazón como mujer en angustias. Ese pueblo valiente, ¿verdad? Que no dejó pasar a Israel, hermanos. Por eso, hermanos, la Biblia nos da esta enseñanza, que Dios derrota a nuestros enemigos. Ahora, hermanos, espiritualmente, para concluir, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas espirituales? Bueno, el Señor ha derrotado nuestros enemigos. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 19. El Señor Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar o pisotear sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es la promesa espiritual para el cristiano. El diablo, hermanos, siempre va a querer atacarnos, pero tenemos poder del Espíritu Santo para pisotear sobre serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo culminó su carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20, diciendo: y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo
sobre el enemigo de nuestras almas. Y vean, al final de los tiempos, en Apocalipsis 20, versículo 10, dice que el diablo que engañaba a las naciones fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Entonces tenemos seguridad, hermanos, de una victoria concreta, ¿verdad? En nuestro Dios, mediante nuestro Dios. Amén. Y no solamente sobre el diablo, sino también sobre el mundo, hermanos. Dice el apóstol Pablo en ese texto conocido de Romanos 8, dice: antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Así que estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura me va a poder apartar a mí del amor de mi Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el Señor está peleando y me va a dar la victoria sobre mis enemigos, así como se la dio a Israel, mostrando, hermanos, esta generación de Esaú. Hoy hay una generación, hermanos, que se ha levantado en contra del cristiano, ahí en el mundo, hermanos, ¿verdad? El diablo está por todas partes, pero nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que esto sea, hermanos, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para animarnos a dejar todo siempre en las manos de Dios, hermanos.